Hola jóvenes de noveno grado, sean bienvenidos a la clase de matemática. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con más de la unidad 4, la lección 1, la semejanza de triángulos. Y tenemos ahora el siguiente objetivo: demostrar proposiciones aplicando los criterios de semejanza de triángulos. Tenemos ahí la siguiente información. Nos dice sección 4, demostración aplicando criterios de semejanza de triángulos. Al igual que como se hizo con los criterios de congruencia en octavo grado, se hará uso de los criterios de semejanza vistos anteriormente para demostrar la validez de una proposición a través del razonamiento directo o deductivo. Recuerde también que es conveniente prefijar un plan de desarrollo de la demostración y escribir claramente las justificaciones o razones por las cuales las proposiciones son verdaderas. ¿Qué ocurre? ¿Ve? Que en la clase anterior habíamos visto los criterios de semejanza de triángulos, donde decíamos que uno de los criterios era lado, 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 cuando las razones de los lados correspondientes eran iguales, ¿verdad? Cuando las razones de los lados correspondientes eran iguales. La otra, cuando dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, es decir, lado, ángulo, lado, eran iguales. Y el otro criterio, cuando dos ángulos correspondientes también, o dos ángulos eran congruentes. Entonces, esos tres criterios los vamos a aprovechar acá para hacer algunas demostraciones. Pues bien, tenemos ahí el ejemplo 1.7, dice: en la figura de abajo, el triángulo ABC, es congruente con el triángulo DEF, ¿ve? Demuestre, dice, que esos triángulos también son semejantes. Miren que nos están diciendo que los triángulos son congruentes. ¿Y qué significaba la congruencia de triángulos allá en octavo grado? Que los dos triángulos son congruentes si al sobreponerlos uno en el otro son exactamente iguales, es decir, uno cubre al otro. Entonces, miren, al sobreponerlo, si nosotros giramos así como indica esta dirección acá, miren, si rotamos este triángulo así como si lo tomáramos de esta punta, ¿ve? Y lo giráramos para acá, entonces, ¿qué ocurre? ¿Ve? Que este vértice quedaría ahí y este lado, el lado se vendría para acá, ¿ve? De manera que este vértice A quedaría aquí en D. Y este lado quedaría ahí y este otro quedaría ahí, ¿ve? Es decir que así como están ahí, por eso están en colores, ahí tenemos en azul el lado AB y el ED. En ese otro color tenemos ahí el lado AC y FD. Y luego también en amarillo tenemos el CB con el EF para indicar que son los lados correspondientes. Bueno, en la figura de abajo dice entonces que el triángulo ABC es congruente con el DEF, es decir que al sobreponerlos, en realidad estos son igualitos los triángulos, ¿va? Solo que como que le hubiéramos dado vuelta a uno de ellos. Entonces hay que demostrar que también, además de ser congruentes, son semejantes. Entonces vamos a escribir esto por hipótesis. Miren, la hipótesis es como la información que nos dan. Entonces, ¿qué nos dicen? Por hipótesis, que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Entonces escribimos esa hipótesis ahí. Y la conclusión es lo que queremos demostrar. Entonces, que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF, lo que nos piden demostrar, ¿va? Demuestra que esos triángulos también son semejantes. Entonces, nos están pidiendo demostrar eso, que este triángulo es semejante a este. Y luego nos dice, entre el triángulo ABC y el triángulo DEF, entre esos se dan estas afirmaciones y estas justificaciones. Miren, entonces vamos a escribir dos columnas ahí, una de afirmaciones y la otra de justificaciones. Y vamos a decir en la primera afirmación que podemos hacer es que el ángulo A, este ángulo en la figura ahí, miren, que lo voy a ir marcando para que el ángulo A, ¿ve? El ángulo A
es congruente con el ángulo D, con este, miren. Los estoy marcando ahí en la figura para indicar que son congruentes. Acuérdense que al girar esto decíamos, este ángulo o este vértice venía a quedar ahí, por lo tanto este ángulo es congruente con este. Eso por la hipótesis, ¿va? De que los triángulos son congruentes, que este triángulo es congruente con este. Y ser ángulos correspondientes, es decir, que este ángulo le corresponde a este al sobreponerlo, ¿va? Entonces, correspondientes de triángulos congruentes, en los triángulos esos que son congruentes. Y la otra afirmación que hacemos es que el ángulo B es congruente con el ángulo E, el ángulo B, es decir, este, miren, le voy a marcar ahí con dos rayitas, es congruente con el ángulo E, con este. Miren que marqué el A con una rayita y con una rayita el D para indicar que son los correspondientes, ¿va? Y luego el B con el E, con esas dos marquitas ahí para indicar que son los correspondientes. ¿Por qué? Por la misma hipótesis, porque los triángulos son congruentes y se corresponden. Miren que aquí la A aparece en primera, es la primera letra que aparece ahí del triángulo, ¿eh? Y la D, la primera. Eso ocurre cuando los triángulos son congruentes. Ahora B, miren, está en medio de las tres letras ahí del nombre del triángulo. Y la E en medio también, miren. Entonces son correspondientes, lo cual indica que C también es correspondiente con F, ¿va? Pero ahora veamos que, como ya tengo aquí, ve que el ángulo A es congruente con el ángulo D y el ángulo B es congruente con el ángulo E, entonces tengo el tercer criterio de semejanza, que era dos ángulos congruentes, correspondientes, congruentes. ¿Va? Entonces, miren, ángulo y ángulo, ¿va? Ángulo y ángulo. Entonces tengo dos ángulos. Entonces, el tercer criterio de semejanza que vimos en la clase anterior. Por lo tanto, puedo afirmar en el tercer paso que el triángulo ABC es semejante al triángulo de EF por el paso 1 y 2, es decir, porque dos ángulos, aquí me dice que este ángulo y su correspondiente en el otro son congruentes, y este ángulo y su correspondiente en el otro son congruentes. Entonces, por el paso 1 y 2, y el criterio de semejanza de ángulo, miren, de ángulo, ¿eh? Entonces, en algunos otros textos aparece este criterio de congruencia como ALA, ala, ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo decir, miren, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. ¿eh? Entonces, de este lado es igual a este, ¿eh? Y este ángulo igual a este, y este igual a este. Pero basta con escribir ángulo, ángulo. ¿eh? Entonces, la congruencia de triángulos es un caso especial de la semejanza de triángulos. Es decir, que si dos triángulos son congruentes, también van a ser semejantes. Por eso dice que es un caso especial de la semejanza de triángulos. Continuamos y tenemos ahora el siguiente ejercicio, razone y conteste. Dice, si la razón de semejanza entre los triángulos ABC y el triángulo DEF es 1 a 1, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Nos está diciendo que la razón de semejanza entre los triángulos ABC y DEF es de 1 a 1, es decir, 1 es a 1, es de 1 a 1. Entonces, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Bueno, ustedes van a razonar en función de eso y en función de lo que ya explicamos anteriormente y van a decidir sí o no y van a dar su razón. ¿Por qué? Bueno, esa es la tarea, nos quedamos hasta ahí y continuaremos con más del tema de semejanza en una próxima grabación.